quiero enchufados esta noche. Quiero que presten atención a esta palabra porque muchas cosas están sucediendo hoy en día. Muchas cosas están sucediendo alrededor, en las calles, en su trabajo, en su círculo de amigos, donde está su familia. Muchas cosas. Y uno se da cuenta que el mundo está de cabeza. Diga, el mundo está de cabeza. Y la palabra de Dios ha quedado escondida. La palabra de Dios ha quedado rezagada. Y sin embargo muchas cosas están pasando delante nuestro y no nos estamos dando cuenta. Muchas cosas. Realmente el mundo está perdido. El mundo está totalmente perdido, mis hermanos. Y en el mundo no hay nada. Usted se pone a pensar que si en este momento es el arrebatamiento, ¿cuánta gente se va al infierno? ¿Cuántos de los que estamos aquí sentados, si en este momento llega el arrebatamiento y quedan solamente las ropitas de algunos, pero otros van a quedar ahí sentaditos? ¿Qué va a pasar con los que se queden? ¿Dónde van a ir? Muchas cosas están sucediendo en este momento y estamos en tiempos muy críticos, hermanos. Y no hablo por el COVID, sino tiempos críticos en donde el Señor está hablando, en donde el Señor está llamando a las personas para que se arrepientan y las personas no están escuchando. La gente no está escuchando. Por eso es que el Señor hoy día me pone a hablarles sin censura. Sin censura. Basta de adornar las palabras para que no suene feo. Hoy día toca hablar un poco duro. Y yo les pregunto, ¿ustedes saben quiénes no van a entrar al reino de los cielos? Pregúntele al hermano que tiene al lado, ¿sabes quién no va a entrar al reino de los cielos? En Apocalipsis 22, versículo 14 al 15 dice: dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Pero afuera, diga, pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Todos esos, mis hermanos, no van a entrar al reino de los cielos. No van a entrar. Y uno de aquellos que no van a entrar al reino de los cielos son todos aquellos que practican inmoralidades sexuales. Inmoralidades, repita conmigo, inmoralidades sexuales. Pero resulta que al inicio no era así. Al inicio en Adán y Eva no era así. Cuando estaban Adán y Eva no había inmoralidad sexual y ellos andaban desnudos. Cuando llega la desobediencia, efectivamente en ellos llega el pecado y despierta en el hombre y en la mujer vergüenza. En ese momento todavía no había despertado la inmoralidad sexual, despertó la vergüenza. Y lo podemos ver en Génesis 3, versículo 7, dice: tan pronto como comieron el fruto, se dieron cuenta que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Hasta vergüenza tenían. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, vergüenza les dio. Y buscaron con qué taparse. Pero yo pregunto, Adán y Eva, que les dio vergüenza, ¿en qué momento nos hicimos tan sinvergüenza? ¿En qué momento nos hicimos tan sinvergüenza? Yo les comento que ayer, mientras definía el título de esta enseñanza, hablaba con algunos de los hermanitos, algunos de los jóvenes, y no sabía qué ponerle. Y le pregunté a uno de los jóvenes, hermanito, le digo,
¿Qué es lo primero que se le viene a la mente si le digo triple X? Si le digo triple X. Y uno me dijo, se me viene y la pensó, ¿no? Se me viene el nombre de una película de acción, me dijo. Esa donde sale ese actor, el pelón fisicudo, esa me dijo. Y yo, qué bien. Y usted, hermanita, le digo, ¿qué piensa si le digo triple X? Es el nombre de una empresa que hay aquí en Santa Cruz, Triplex. Y yo, Y le pregunto a otro, ¿y usted qué piensa si le digo, qué es lo primero que se le viene a la mente si le digo triple X? Y me dice, es cuando una polera es bien grande, pues, la talla grande. Y ahí yo me di cuenta que el único pecador en esa mesa era yo. Yo era el único que, lo primero que se me vino a la mente cuando menciono la palabra triple X era pornografía. O sea, todos eran santos. Yo era el pecador. Y yo digo, ¿cuántos aquí o son santos o son pecadores? ¿Qué fue lo primero que se les vino cuando yo dije la palabra triple X? Lo primero que se me vino a mí fue eso. Ahora resulta que todos son santos, menos yo. Pero el problema no es que se te venga, que asocies esa palabra a algo. Vamos a ver qué es lo que dice Génesis 6. Porque vamos a ver el origen de todo esto. Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, dos de los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. A ver, en esta palabra hay una diferenciación entre los hijos de Dios y los seres humanos. Seres humanos somos nosotros, somos seres humanos. Pero en esta palabra, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Los hijos de Dios eran los ángeles. El hermano Paye también lo explicó en una enseñanza anterior. Eran los ángeles que tenían que cuidar a los seres humanos. Los ángeles están puestos al servicio de las personas. Y tenían que cuidar, pero en lugar de cuidar, ¿qué hicieron? Vieron a las hijas de los seres humanos, a las hijas de los hombres, y las desearon y las tomaron. Aquí no dice que vinieron y pidieron permiso, tomaron a las que quisieron. No fue algo de mutuo acuerdo, vinieron y forzadamente tomaron a las que quisieron. Y uno dirá, ¿pero acaso puede un ángel corromperse? Claro, si Satanás era un ángel. Satanás era, dice, el ángel más bello y se corrompió. Quiso ser igual a Dios. Y estos otros ángeles igual se corrompieron. Desearon a las mujeres. Desearon lo que los seres humanos tenían. Y vinieron y tomaron a las que quisieron. Y tuvieron relaciones con ellas. En Génesis 6:4 dice, al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes, que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. A ver, estos hijos de Dios, ángeles, tienen conocimiento de cosas del reino, tienen conocimiento de cosas de Dios, tienen sabiduría. Y vinieron y tomaron a las mujeres y les nacieron hijos. Y estos hijos nacieron gigantes. Y nacieron no solamente grandotes, sino que nacieron con sabiduría de Dios. Tenían conocimiento de Dios, pero también tenían una cosa: la maldad que ya había sido sembrada a través de esos ángeles que se rebelaron a Dios y que vinieron y tomaron a las que quisieron. Todo eso fue sembrado
en el hombre, en la mujer, y nacieron gigantes. Todos estos gigantes, dice, eran héroes de antaño. Estos ángeles tenían conocimiento que nuestra mente hoy en día no soportaría entender. Es por eso que Dios dice, los hombres no vivirán más de 120 años. Porque estos gigantes, si bien tenían linaje de ángeles, pero eran hombres. Eran hombres. Por lo tanto, Dios manda una sentencia de que no vivirían más de 120 años. Él cuidando la sabiduría de Dios. Y así lo hizo. Y uno se pone a pensar, porque los ángeles hay que entender de que tenían capacidades extraordinarias. Y el mismo Jesús lo dijo. Jesús lo dice cuando habla por Juan el Bautista, cuando habla de él, y dice en Mateo 11:11, dice: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, él, el más pequeño en el reino de los cielos, es más grande que él. Evidentemente, ni el más grande de los hombres podía llegar siquiera a ser más grande que el más pequeño de ellos. Entonces, estos ángeles vinieron y las mujeres tomaron todo. Nacieron gigantes poderosos que dominaban el mundo, dominaron el mundo. Hicieron un montón de cosas. Con seguridad estos gigantes que tenían sabiduría de Dios, le enseñaron a los hombres muchas cosas, muchas técnicas que se deben practicar hasta hoy en día. Pero también les enseñaron toda la perversidad y la inmoralidad que había en ellos. De ahí viene. Génesis 6, versículos 5 al 7 dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces dijo: voy a borrar de la tierra al ser humano que he creado, y haré lo mismo con los animales, los reptiles, las aves del cielo. Me arrepiento de haberlos creado. Estos gigantes, mis hermanos, hicieron barbaridades, hicieron atrocidades de inmoralidades sexuales. Y uno se pone a pensar, ¿y qué culpa tienen los animales de que paguen el pato porque vengan estos gigantes y hagan barbaridades? Es que contaminaron hasta los animales, se metieron hasta con los animales, no les bastó. Por eso Dios quiso lavar a través del diluvio absolutamente toda la maldad que había en la tierra. Todo. Mandó a limpiar absolutamente todo. Pero Noé tenía el favor de Dios. Diga, Noé tenía el favor de Dios. Todos los seres humanos y todos los animales mueren. Todos los que no subieron al arca. Ustedes saben y conocen la historia del arca. En el arca se salvaron 8 personas en total. 8. Y se salvó una pareja, macho y hembra, de cada especie de animal. De cada especie de animal. Y yo en este momento tengo que advertirles, hermanitos, que si ustedes creen que hasta aquí va un poco dura la enseñanza, esto se pone peor. Así que prepare sus oídos, agárrese bien. Diga conmigo, algo pasó. En Génesis 9:21 dice, y aquí ya estamos hablando cuando Noé ya pasó el diluvio, bajaron las aguas y ya Noé con toda su familia se establecen. Y algo pasó. Un día Noé bebió vino y se embriagó, se emborrachó, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, es decir, el hijo de Noé, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. A ver, uno analiza esta palabra y muchos la entienden mal.
Lo que pasa es que las traducciones de la palabra han ido cambiando y se han ido tornando un poco light, suaves, las han suavizado. Pero en la traducción original, aquí dice claramente que Cam, el hijo de Noé, cuando entró a la tienda de su padre y lo encuentra embriagado y desnudo, no lo miró solamente, sino que se aprovechó de él. Se aprovechó de él. Este es el primer incesto que hubo después del diluvio. Fue el primer acto homosexual después del diluvio. Fue la primer violación después del diluvio. Les dije que se iba a poner más fuerte. Toda la inmoralidad sexual volvió. Y uno se pregunta, ¿pero acaso no había desaparecido todo eso? ¿Acaso Dios no se lo había llevado en el diluvio y todos habían muerto, los gigantes y todos los animales, todo? Bueno, efectivamente sí, pero la simiente de esa inmoralidad estaba en el corazón de Cam. Seguramente en los ancestros de Noé hubieron gigantes, o tal vez alguno de sus abuelos se metió con algo de esto, y la simiente de la inmoralidad sexual caminó en la familia de Noé y llegó hasta Cam. Y en Cam se manifestó. En Cam se despertó. Cuando Noé se da cuenta de todo lo que le pasó, de todo lo que su hijo le hizo, maldice a su hijo Cam. Lo maldice. Y le da una sentencia muy dura, que sería esclavo de sus dos hermanos, que sería el menor de los esclavos de sus hermanos. Esta simiente de inmoralidad sexual, mis hermanos, ha ido caminando por todo el mundo y tiene a todo el mundo alborotado. Niños, jóvenes, grandes, abuelos, a todos. Y el problema es que el enemigo se ha encargado de normalizarlo y la gente se está volviendo ciega espiritualmente y está dejándolo pasar. El Señor este día no quiere que usted se vaya todavía con esa venda, no quiere dejarle pasar hoy día esa simiente. El Señor quiere que este día usted reconozca esa simiente que está en usted y que hoy día sea quebrantada en el nombre de Jesús. Amén. Cuidado, se pone más duro. El otro día conversaba con un jovencito, 13 años. 13, ya me llega hasta aquí, fisicudito. 13 años. Y charlábamos. Y entre charla y charla, le digo, oye, ¿y tenés corteja? Le pregunto. No, buscándole charla. Y me dice, sí. Yo no pensé que me iba a responder que sí. Yo le estaba buscando charla nada más. Y me dice que sí. Y empezamos a charlar y yo le digo, no, la estás respetando, la estás cuidando. Y le empiezo a hablar un poco de la palabra. Y él me dice, sí, todavía, y así lo más normal del mundo, sí, todavía no hemos hecho nada, me dice. Y yo, ¿seguro? ¿Cuántos años tiene ella? 11 años, me dice. 11 años. Y él 13. Pero así, una respuesta natural, cuando yo le pregunté, ¿y no has hecho dañineras? Le digo. Solo por teléfono. Solo por teléfono, me dijo. Y yo me estremecía porque decía, no puede ser. 11 años, 13 años. Y ya se habían mostrado todo, se habían pasado videos, habían pasado fotos, había pasado de todo. Se conocían mejor que Adán y Eva por teléfono. Y empiezo a hablar de que tiene que respetar a esa niña, de que no puede hacer eso. Mis hermanos, la simiente de inmoralidad sexual
está caminando hasta en los niños. Está caminando. Pero yo les tengo una noticia, hermanos, papás, jóvenes. Si ustedes no quieren que esa simiente permanezca y continúe en su generación, usted tiene hoy día la autoridad para quebrantar esa simiente en el nombre de Jesús, porque todo aquel que se revista de la sangre del Cordero, entonces dice que sus vestiduras son nuevas y sus pecados han sido borrados. Pero hoy día simplemente tienes que reconocerlo, de que había una simiente de inmoralidad en tu vida. Amén. Seguía conversando yo con este joven y me inquietó más. Dije, bueno, si eso es tan normal por teléfono, dije, a lo mejor ya ha hecho cosas con otro. Y le pregunté, ¿no? ¿Alguna vez has llegado a tener intimidad con alguien? Y me dijo, sí. Normal para él. Sí, me dijo. Y yo, ¿a qué edad? A los 5 años. A los 5 años. Y me contó una historia muy trágica. Me decía que él, cuando tenía 5 años, dormía en el cuarto de sus padres. Él despertaba en la noche, sus padres no se daban cuenta, y él miraba todo el show que hacían sus padres. Y desde entonces estaba activada en ese niño la simiente de inmoralidad sexual. Y yo me cuenta esa historia y le digo, ya, pero ¿y de ahí qué pasó? Y me dice, lo que pasa es que yo tenía una vecinita que también tenía 5 años, y un día jugamos al papá y a la mamá. 5 años. Hermano, es una historia dura, pero toca contarlo para que despertemos. Y si en este momento tus tripas se están removiendo, gloria a Dios, porque significa que esa simiente de inmoralidad se tiene que remover de tu vida ahora. Amén. Estos gigantes, los famosos Nefilim, porque así se llamó, los Nefilim, que vinieron, hicieron grandes atrocidades, han perseguido a la humanidad desde entonces. Han perseguido y han querido entorpecer el propósito de Dios desde siempre. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en Sodoma y Gomorra? Claro que se acuerdan. Este pueblo había caído en lo más bajo de la perversidad. No había punto más bajo que ese. Ya era todos contra todos. En ese pueblo había de todo. Había homosexualidad, había lesbianismo, había incesto, no respetaban a nadie, habían violaciones, salías a la calle, te violaban. Así era ese pueblo. Si aquí la gente le tiene miedo al COVID y dicen quédate en casa, allá era quédate en casa porque salís y te violan. Así era Sodoma y Gomorra. Y en Génesis 19:4 vamos a hablar un poco sobre Sodoma y Gomorra. Dice, les voy a contar, en Sodoma estaba Lot. ¿Quién era Lot? El sobrino de Moisés. Sobrino de Moisés. Entonces Moisés ora al Señor y le pide, ¿no?, que no destruya Sodoma y Gomorra. Y dice, aunque queden 50 justos, ya le dice Dios, que queden 10 justos, no la quemes, ya, aunque queden 10, aunque quede uno, le dice por último, ya, pero no había ni un justo. Entonces Dios en su misericordia manda 2 ángeles a rescatar a Lot y a su familia. Y llegan estos 2 ángeles y llegan a la plaza y Lot los invita a su casa. Y ahí tomamos esta palabra. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. El pueblo vio cómo Lot llevó a estos 2 hombres, porque claro, no estaban vestidos de ángeles, estaban vestidos como personas cualquiera, a estos 2 extranjeros, y entran a su casa como invitados. Todo el pueblo sin excepción, escuche esto, todo el pueblo sin excepción, tanto jóvenes como ancianos, estaba allí presente. Y llamaron a Lot y le dijeron,
¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Todo el pueblo estaba perdido, estaba en una perversión, en una degeneración tan profunda que no perdonaban a nadie. Llegaron estos hombres extranjeros nuevos en el pueblo y ellos ya les querían hacer estrenito. Querían abusar de los ángeles. ¿Se pueden dar cuenta? Este pueblo quería abusar de los ángeles, ya eran maniáticos sexuales. Eran maniáticos sexuales. Y usted se preguntará de dónde salen los maniáticos sexuales que vemos. Bueno, viene desde ahí, desde esa simiente. Y vamos a continuar esa simiente, porque sabemos qué fue lo que pasó. Los ángeles sacaron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas. La esposa desobedeció, se quedó a medio camino. Entonces solo salió Lot y sus 2 hijas. Salen y todo el pueblo fue quemado. Lot y sus 2 hijas se salvan y fueron a vivir a las montañas. Lot se va con sus 2 hijas a las montañas, a un lugar apartado donde no había nadie, no había gente, no había población, no había nada. Y ahí pasaron años estuvieron ahí. Entonces en Génesis 19:33 dice: las hijas de Lot, escucha lo que hicieron. Esa misma noche emborracharon a su padre, y sin que éste se diera cuenta, la hija mayor fue y se acostó con él. A la mañana siguiente la mayor le dijo a la menor: mira, anoche me acosté con mi padre, vamos a emborracharlo de nuevo esta noche y ahora tú te acostarás con él. Y así por medio de él tendremos descendencia. Esa misma noche volvieron a emborrachar a su padre, y sin que éste se diera cuenta de nada, la hija menor fue y se acostó con él. Así las 2 hijas de Lot quedaron embarazadas de su padre. La mayor tuvo un hijo, quien llamó Moab, padre de los actuales moabitas. La hija menor también tuvo un hijo, a quien llamó Ben-Amí, padre de los actuales amonitas. Mis hermanos, esta simiente de inmoralidad ha perseguido a la humanidad desde el inicio, desde siempre, desde que llegaron esos ángeles, esos rebeldes ante Dios y tomaron a las mujeres. Desde ahí esta simiente ha sido implantada y viene persiguiendo a la humanidad. Aquí vemos cómo las hijas de Lot cometieron incesto, además de violación. Y uno dice, pero si escaparon de Sodoma y Gomorra, el pecado estaba en ese pueblo. No, el pecado no estaba en ese pueblo, el pecado estaba en el corazón de las personas. La maldad estaba en el corazón, la simiente de maldad y de inmoralidad se había puesto y posicionado en el corazón de las personas, mis hermanos. El pueblo fue destruido, vino el diluvio y arrasó con la tierra, pero esa simiente seguía en el corazón de las personas. Yo pregunto, ¿cuántos cristianos llegan a escuchar una enseñanza, a escuchar la palabra de Dios, pero en su mente están armando una película XXX? Hay mucho. Las hijas de Lot poblaron todo, los moabitas y los amonitas, y fueron grandes pueblos que se mezclaron con todo el mundo. Y usted pregunta, ¿y por qué hasta hoy en día ha llegado todo eso? Bueno, de ahí viene. Estos 2 grandes pueblos se mezclaron con todo el mundo. Y muchos deben pensar, pero no, yo no soy un inmoral, yo soy tranquilo, yo no soy un pervertido, yo no hago nada raro. Pero ¿saben qué, mis hermanos? El enemigo se ha encargado de normalizar la inmoralidad. De normalizar la inmoralidad. Por ejemplo,
llega la pubertad. La famosa pubertad. Y han aparecido por ahí famosos sexólogos, lo voy a decir así, sexólogos con maestrías en psicología y en todo lo que usted quiera, de renombre, y vienen a decir, no, es que es una etapa normal de descubrimiento del joven con su cuerpo. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que la masturbación es una etapa normal de descubrimiento de tu cuerpo? No. La masturbación es masturbación y es pecado, es inmoralidad sexual. Así de simple, jóvenes y adultos. Porque no se crean que los adultos no lo hacen, hombres y mujeres. En la palabra vemos, por ejemplo, la iglesia de Corintios. En esta iglesia de Corintios, esta iglesia tenía mucha influencia de Grecia. Y toda esta influencia de Grecia llevó a que ellos adopten también parte de su cultura. Y parte de la cultura que tenía esta iglesia, o estos corintios, lo voy a decir así, era adoración al sexo. En Grecia adoraban al dios del sexo, la diosa Venus, la diosa no sé qué. Y en Corintio había llegado a tal punto que tenían sacerdotisa del sexo. Que iba ahí la gente a practicar atrocidades. Y seguramente algún sexólogo está mirando por las redes sociales o va a mirar esta enseñanza y va a decir, no, eso no es así, eso es parte natural del descubrimiento del ser humano, de su cuerpo. Bueno, le vamos a enseñar hoy día qué dice la palabra. Porque la palabra en Génesis 38 dice, aquí hablamos de Judá cuando quiere buscarle esposa a sus hijos. Judá consiguió para su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Pero al Señor no le agradó la conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. A ver, diga, le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán era el hijo segundo, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Pero Onán sabía que los hijos que nacieran no serían reconocidos como suyos. Por eso, y escuche bien esto, por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. Esta conducta, ofendió mucho al Señor. Así que también a él le quitó la vida. Diga, así que también a él lo mató. ¿Qué hizo Onán? Que enojó tanto a Dios como para que le quite la vida. Voy a decirlo así de esta manera sutil para no. Utilizó un método anticonceptivo. Onán utilizó un método anticonceptivo para no tener descendencia. Se interpuso en el propósito de Dios. Él que creía tener control de todo. Así que utilizó un método anticonceptivo y derramó su simiente en el suelo. Así como muchas personas cada vez que están en su soledad y agarran el teléfono y empiezan a hacer también cosas y derraman su simiente en el suelo, es lo mismo. Es un pecado que paga con muerte. Enoja a Dios. Jóvenes, hermanos, sexólogos, dejen de enseñar burrera. Dejen de enseñar cosas diabólicas. ¿Saben qué, mis hermanos? Son privilegiados, somos muy privilegiados. Porque no en cualquier lugar les van a dar esta enseñanza. Porque esa parte de que los inmorales sexuales no van a ir al reino de los cielos, nadie te lo explica cómo es. Porque todos se creen santos sexualmente hablando. Y usted dirá, uy, pero si yo no me cuido, ojo, matrimonios, ¿no? Matrimonios de Cristo.
Dirán, oh, pero si yo no me cuido, no uso un método anticonceptivo, entonces voy a tener la montonera de hijos. Vas a tener los hijos que Dios quiera darte. Vas a tener la cantidad de hijos que Dios le dé la gana. ¿Y quién eres tú para interponerte en el propósito de Dios? ¿Quién eres? ¿Acaso eres más que Dios? ¿Acaso eres más que Dios? Si Dios te quiere dar un hijo, 2 hijos, amén. Si te quiere dar 15, amén. Mi abuela tuvo 16 hijos, 16 partos, ni un mellizo por ahí, 16. Yo me pongo a pensar después de hacer esta enseñanza, digo, realmente qué mujer más bendecida. Realmente ella no le mezquinó nada al Señor. No le mezquinó su vientre al Señor. Y le dio al Señor todo lo que Él le ponía ahí. Igual mi abuelo. Un solo varón, una sola mujer, 16 hijos. ¡Qué bárbaro! Pero todo el mundo dice, ¿qué? ¿No tenían tele? ¿Acaso no tenían tele? Dice. No tenían, pues. Gracias a Dios no tenían. Y durante este tiempo, algunas personas, muy pocas la verdad, se han atrevido a hacer esas preguntas incómodas que todo mundo tiene en su cabeza, pero nadie las quiere decir. Esas preguntas de que, ¿será que en la intimidad con mi esposa está permitido hacer ciertas posiciones? ¿Será? Bueno, yo le voy a responder de la siguiente manera. Y como en biología de primaria, ¿ya? Cuando te enseñan ciencias naturales y dicen, lo que el varón tiene debajo de la cintura es el órgano reproductor sexual masculino. O mejor dicho, el órgano sexual reproductor masculino. A ver, repita. El hombre tiene órgano sexual reproductor masculino. Eso tiene el varón. Y la mujercita tiene órgano sexual reproductor femenino. ¿Está claro? Hasta ahí estamos bien. Todos hemos pasado esa clase. Amén. Son los únicos 2 órganos permitidos por Dios para unirse. Cualquier otra combinación es pecado. Quiero que les quede claro. Son los únicos 2 órganos permitidos por Dios para unirse. Cualquier otra combinación es pecado. Es abominable. Es inmoralidad sexual. ¿Se entiende? Hoy día muchos matrimonios van a empezar a quebrantar maldiciones en su vida, porque están descubriendo en este momento las inmoralidades sexuales que habían cometido. Y yo le digo, mis hermanos, entregue su vida a Jesús, entregue su matrimonio a Jesús, entregue su sexualidad a Jesús, entregue la intimidad que tiene con su esposa, entréguesela a Jesús. Ponga a Cristo en medio. No deje que esos nefilim atormenten su vida. No lo permita. No permita. Pablo decía, ya no vivo yo. ¿Qué decía? Mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿acaso puede un nefilim vivir en mí? ¿Acaso yo le voy a dar permiso a un nefilim, a un inmoral sexual que atormente mi vida? Y esto no significa de que nunca va a venir el diablo y te va a hablar al oído y te va a decir, hace esto o mira esto. Obvio que va a venir. Ese es su trabajo, tentarte. El trabajo del diablo es tentarte. Pero como tú ya no vives en ti, sino que Jesús vive en ti, entonces ¿con quién va a ir a pelear el diablo? ¿A quién va a ir a tentar el diablo? ¿A quién? Si en ti vive Cristo, entonces ¿a quién va a tentar el diablo? A Cristo. ¿Y qué hizo Cristo con el diablo cuando lo tentó? ¿Qué hizo en el desierto?
Lo echó fuera. Le dijo, en la palabra dice esto, en la palabra dice esto, en la palabra escrito está. Eso es lo que pasa, mis hermanos, cuando efectivamente Cristo vive en ti. Empiezas a vencer las tentaciones, porque no las vences tú, Cristo las vence por ti. Cristo está ahí más despierto que tú. Y viene la tentación y Cristo salta. Nada, eso es una tentación, échala. Y tienes la autoridad para echarla en el nombre de Jesús. Cada vez que te llegue la tentación de ir a fornicar, de ir y te pone el diablo, mira, acostate con esa mujer. Mira, te está buscando, tu esposa no se va a enterar. Tú tienes la autoridad en ese momento para decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Cristo es el que me fortalece, entonces yo tengo autoridad sobre toda tentación, sobre toda maldad y sobre ese diablo que me quiere atormentar, porque ese espíritu de inmoralidad sexual no va a poder tocar mi vida, ni mi matrimonio, ni mi santidad. Amén. Es fácil pelear con un diablo vencido. Está vencido, está derrotado. Jesús lo venció, lo pisó en esa cruz. Dios Padre lo echó desde el cielo, desde allá viene vencido. Lo echó, ¡pum!, lo expulsó del cielo. Vino Jesús aquí en la tierra, le pisó la cabeza, lo exhibió públicamente. Y encima va Jesús, desciende a los infiernos, predica a los espíritus encarcelados y hasta allá le hizo pasar vergüenza al diablo. De su misma casa le robó las almas. El diablo está vencido, hermano. Créalo. Y si el diablo está vencido, entonces usted no se deje vencer por el diablo. Porque si en usted vive Cristo, entonces usted ya tiene autoridad y poder. Amén. Y muchos tal vez en este momento se estarán dando cuenta, wow, yo he pecado muchísimo. He hecho de todo. He tenido una juventud bárbara. Pero hay algo que también decía el apóstol Pablo: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Jesucristo. Sobreabunda la gracia de Jesucristo. Hermano, que no te dé pena. Si has hecho un montón de cosas, eso va a ser testimonio para futuras generaciones. Va a ser testimonio para futuras generaciones. Solo ahora debes reconocerlo y exponer al diablo para que sea Cristo ahora limpiando esos pecados. Yo digo, ¿quién se quiere ahora revestir con la sangre de Cristo? ¿Quién hoy día quiere limpiarse y despojarse de toda esa inmoralidad sexual? Porque el enemigo, les digo, hermano, se ha ensañado con la humanidad y lo ha normalizado. Toda la inmoralidad sexual la ha normalizado. Tanto así que ya no se llama homosexualidad. ¿Se llama qué? Igualdad de género. Eso es. Variedad de género. Género. Suena bonito. No hay que discriminar. No a la discriminación, a la igualdad de género. Wow, suena hermoso. Uno pudiera decir hasta cristiano suena. Pero eso tiene un nombre y es homosexualidad, lesbianismo, incesto, pecado, inmoralidad sexual. Y si hay algo, hermanos, y si muchos hermanos me están mirando ahora y están viendo esta enseñanza, y yo estoy seguro que muchos van a mirar y tal vez van a ver algunas críticas. No, ¿cómo puede ser si hay que armar a las personas? ¿Qué culpa tienen ellos de nacer así? No, hermanos, entiendan, es la simiente de inmoralidad sexual que ha llegado hasta ellos. En algunos se les manifiesta esa simiente con fornicación, algunos con adictos al sexo, otros con homosexualidad, otros con lesbianismo, otros con violación. Se manifiesta de distintas maneras. A algunos les tocó homosexualidad, pero ese demonio puede salir porque no es más que un demonio, y es un demonio derrotado, hermano. Es un demonio que si usted en este momento te has cansado de ser homosexual, arrepiéntete de esos pecados y entrégate a Cristo, porque Él puede lavar
Todo lo que hiciste puede ser borrado en un segundo si solamente crees en Él y estás dispuesto a renunciar a esa vida, a renunciar a esa gente y seguirlo solamente a Él. Te aseguro que desde ese momento ya no empezarás con esos ademanes y caminarás como un varón, verdadero varón, y como una dama, verdadera dama. Porque el mundo también dice, es que él se crió entre puras mujeres. Todas sus tías, sus primas, sus hermanas, todas mujeres, era el único hombrecito, pobrecito. Yo también conozco casos de muchos que se han criado entre puras mujeres y son varón. Quebranta esa simiente en tu familia, papá, mamá. Y muchos dicen, no, es que ella creció con puros varones. Jugaba con sus primos a la pelota, por eso es que es marimacho, dicen. Es amachada. Yo también conozco mujeres que se han criado entre puros hombres y son bien femeninas. Saca toda esa simiente de inmoralidad sexual de tu vida. Sácala. Esto no es para juzgar o acusar a nadie, mis hermanos. Es para darte un mensaje de que en Cristo hay salvación, de que en Cristo hay sanidad, de que en Cristo hay libertad. Solamente con Cristo, aquello que crees que no se puede restaurar, en Cristo puede ser restaurado. Ahora hay una contaminación total en todo el mundo. Ya está establecido de que en muchos gobiernos, en muchas instituciones, tienen que haber personas, y lo voy a decir de la manera bonita que lo dicen, personas de distinto género, dicen. Inclusión, la famosa inclusión. Yo digo, y voy a hacer una comparación. En muchas empresas hacen algo muy bueno, y es que por cierta cantidad de empleados tienen que haber personas con cierta discapacidad, y eso está muy bien. Pero lo han igualado a que también tienen que haber personas homosexuales. Y el gobierno está escuchando. El gobierno estableció de que bien, y esto está muy bien, dentro de su gabinete tiene que haber cierta cantidad de hombres y mujeres. Perfecto, los felicito. Pero ahora también tienen que haber homosexuales y lesbianas. ¿De qué estamos hablando? El mundo está ciego. Pero el mundo está ciego porque no conoce la palabra. La palabra dice, el pueblo se pierde por falta de conocimiento, por ignorancia. ¿Por ignorancia de qué? De la palabra de Dios. Por no saber reconocer de que hay una simiente de inmoralidad sexual que ha llegado hasta tu familia, ha llegado hasta tu casa. Pero los verdaderos hijos de Dios se pueden levantar en guerra, se pueden levantar con autoridad para echar esa simiente de su casa, para decir que en el nombre de Jesús esa simiente de inmoralidad sale de mi vida, sale de mis hijos, sale de mis parientes, sale de mis padres, sale de toda mi casa, sale ahora en el nombre de Jesús. Sale de esta iglesia, se va al abismo, porque en esta morada del Señor es santa y fiel, y aquí no hay cabida para la inmoralidad sexual. Mis hermanos, el Señor quiere que seas salvo. Y muchos tienen el corazón y quieren ser salvos y quieren seguir a Jesús. Pero nadie les ha enseñado que hay ciertas cosas que parecen pequeñas, pero no son pequeñas, son inmoralidades grandes. Y por una pequeña cosa, por una pequeña satisfacción, te vas a ir al infierno. Y quieren que les diga una cosa: no se satisface usted, se satisface el Nefilim. Ese diablo es el que se satisface. Es su alimento y usted le da lindo de comer. Deje de alimentar a ese diablo. Mátelo de hambre. Doble rodilla. Doble rodilla. Si usted pone en su pensamiento todo el tiempo solamente a Cristo y ora a tiempo y a destiempo, como dice la palabra, entonces ¿qué pensamiento, qué tentación va a ir a su mente? Ninguna.
Porque en el más mínimo momento, cuando venga la tentación, usted la va a echar en el nombre de Jesús. Amén. Yo declaro que hoy día muchas personas se levantan en guerra. Cierre los ojos, mis hermanos. Hoy día el Señor te ha hablado sin censura a tu corazón, para que entiendas de una vez por todas. Yo le doy gracias al Señor porque Él es el que hace esto posible. Él vino para salvarnos. Jesucristo es el Señor. Y ninguna potestad de maldad, ninguna potestad de inmoralidad sexual, ningún nefilim podrá ahora tocar tu vida, si tan solo tú así lo crees y hoy día decides arrancar esa simiente de tu corazón, arrancar esa simiente de tus miembros y esa simiente de inmoralidad sexual y de perversión hoy día queda pisada. Diga: Señor, hoy día declaro en tu nombre que esa simiente de inmoralidad sexual queda pisada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y declaro que mi familia, mis hijos, hoy día los declaro libres en el nombre de Cristo. Si hay algo que el Señor nos enseña, mis hermanos, es que tenemos, y en la palabra dice, el reino de Dios son para los violentos, son para los violentos, son para los valientes. ¿Quién hoy día, padres de familia, quieren arrebatarle a sus hijos de las manos de Satanás? Vamos a declarar ahora: en el nombre de Jesús, arrebato a mis hijos de las garras del enemigo y los declaro hijos de Dios, santos y puros, porque esa simiente de inmoralidad sexual hoy día es quebrantada en mi vida y en la vida de mis hijos. Así que esa inmoralidad sexual ahora se va fuera en el nombre de Jesús, atada y echada al abismo en el nombre de Cristo. Yo estoy sintiendo que varias personas a través de esta transmisión van a dejar la homosexualidad y se van a entregar al Señor. En el nombre de Jesús. Amén.